Seguimos en nuestra serie Su historia, nuestra historia. Y hoy vamos a enfrentarnos, si lo podemos decir así, al libro de Job. ¿Cómo les va a ustedes con el libro de Job? ¿Han sufrido el libro de Job? ¿Cierto que sí? Bueno, esperamos que esta mañana el Señor nos bendiga. Job es un libro único. Podríamos decir que Job es un libro maravilloso, pero a la vez desafiante y con algunas complicaciones para nosotros. Tenemos que decir que el libro de Job nos enfrenta a varias realidades. Una de ellas que somos criaturas finitas y no vamos a comprenderlo todo sin la sabiduría del Señor. Pero queremos acercarnos hoy en esta mañana al libro de Job, no siendo descuidados ni simplistas con el tema del sufrimiento. Porque puede ser que en esta mañana algunos de los que están ahí sentaditos pueden estar atravesando un profundo sufrimiento. Queremos es rogarle al Señor que con su Espíritu Santo traiga consuelo, paz, pero también sabiduría, o que seamos desafiados en esta mañana. Por eso mi propósito en esta mañana, cuando yo estudiaba y rogaba al Señor sabiduría y direcciones, Señor, qué bueno que tú hoy nos animes como creyentes a someternos con humildad y confianza al Señor en medio del sufrimiento. ¿Cómo suena eso pues para ustedes? Señor, ayúdanos a someternos con humildad y confianza a ti en medio del sufrimiento. Pues mis queridos hermanos, yo no sé ustedes qué reacción tienen al escuchar estas palabras, pero para mí esto me parece algo imposible, si no es sin la intervención del Espíritu Santo. Esto sería una locura para nuestras vidas. Así que les invito para que hoy nos acerquemos pues al Señor con el título de esta predicación, La soberanía de Dios en la vida de Job. Y les invito a que se pongan de pie y leamos juntos la palabra del Señor. Job capítulo 40, y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Entonces Job respondió al Señor: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Oremos al Señor un momento, rogando eso que hablábamos, su intervención en esta mañana milagrosa. Padre, estamos tan necesitados en esta mañana que tu Espíritu Santo intervenga en medio de esta predicación, Señor, para enfrentarnos a tu soberanía en medio de nuestros quebrantos y sufrimientos. Y como somos tan incapaces de someternos humildemente y con confianza a tu voluntad, rogamos en esta mañana que hagas un milagro entre nosotros y nos permita recordar en medio del sufrimiento quién eres tú. Así que abordamos esta mañana con tanta necesidad de que tu Espíritu Santo hable, ministre, traiga consuelo en medio del quebranto, traiga esperanza, pero que también seamos desafiados a confiar en ti. Así oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quiero proponerles en esta mañana que nos acerquemos a este tema de la soberanía de Dios
a través como de varios momenticos. El primero es, ustedes pudieron ver los devocionales en casa durante esta semana. Fueron preciosos. Pero en favor de los que no se pudieron conectar, quisiera hacer un breve repaso, porque cuando uno lee este texto en Job capítulo 40, uno ve un Job sumiso, humilde y confiado en el Señor. Pero si usted, como yo, ha leído el libro de Job, usted dice, no siempre fue así. Es más, a este Job como que le pasó algo. Entonces queremos responder qué ha pasado con Job, ¿sí? Y por eso quisiera llevarles al prólogo que están en los capítulos 1 y 2 del libro de Job, donde el autor inspirado lo que va a hacer para nosotros es introducirnos los protagonistas, pero también el trama. Entonces, si tú puedes abrir la palabra del Señor en Job capítulo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y guiado por su Espíritu Santo. Vamos a leer Job del 1 al 3, dice así la palabra. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. ¿Cómo les parece esa descripción que el autor nos presenta de Job? Pero quisiéramos nosotros que nos describan así, ¿cierto? Recto, temeroso de Dios, apartado del mal y con platica también, ¿cierto? O sea que estamos un poquito lejos de que nos describan así. Pero resulta que el relato no se queda ahí. Y el autor inspirado, ¿qué va a hacer para nosotros? Nos va a presentar un diálogo que se presenta o se da entre Dios y Satanás. Y ahí su cabecita y la mía ya va a empezar como a, ¿qué es esto tan duro? Y lo que nos dice el autor es que en ese diálogo o rendición de cuentas, porque es el Señor el que llama a Satanás o el que le pide cuentas, Dios le pregunta a Satanás, esto lo vemos en el capítulo 1 del 6 al 10, voy a ir un poquito rápido, solamente como de contexto. ¿De dónde vienes?, le pregunta Dios a Satanás. Y él le responde, de recorrer la tierra y andar por ella. Hay un autor que se llama R.C. Sproul y él dice, miren, esta palabrita ahí es como si Satanás, eso de recorrer la tierra y andar por ella, es como si Satanás hay algo de orgullo, decir, pues estoy recorriendo porque yo también tengo algo de dominio en la tierra. Y por eso el Señor le dice a Job, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y Dios lo que hace es darnos una descripción de Job que ya nos había dado el autor inspirado. Y mire lo que hace el Señor, dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Que no hay ninguno como él sobre la tierra. ¿Cómo les parece eso pues? Que es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás le dice, pues claro, es que es muy bueno si usted le ha hecho un cerco alrededor de todo lo que tiene. Le cuida la platica, le cuida la hacienda, cuida su salud, pero déjeme, yo lo toco a ver qué pasa si sigue cuidando su integridad, si sigue siendo un hombre tan piadoso. Lo que quiere hacer Satanás entonces es poner un desafío a nuestro Señor y decirle, Job solo es piadoso por todo lo que usted le da. Qué cosa tan tremenda. Y lo que vemos en el versículo 11 es que el Señor da permiso a Satanás para que toque la vida de Job, para que toque todo alrededor de Job. Solo le dice, cuida su vida. Todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. ¿Cómo le va a ustedes con esas palabras? Frente a esto, tenemos que decir varias cositas. Un texto como estos nos lleva a la realidad de que hay textos que son un misterio.
No podemos decir mucho sobre un texto como estos, por nuestra limitada sabiduría. Lo que sí podemos decir es que el Señor es soberano sobre Satanás, sobre Job, y Dios permite a Satanás tocar a Job. Entonces lo que va a hacer el autor para nosotros es darnos una información privilegiada, que no la sabe Job, ni tampoco la saben los amigos de Job que van a venir a acompañarlos. El autor nos dice lo que realmente está sucediendo en esa escena celestial que va a percutir en la tierra. Y es que Dios le ha dado permiso a Satanás para probar y averiguar si realmente Job teme al Señor por conveniencia. Y ahí es donde vienen las pruebas de Job. Entonces yo les invito a que hagamos un ejercicio. Para que la escritura no pase como muy por encima, vamos a identificarnos hoy en esta mañana con la situación de Job. Y vamos a recrear esta escena. Y va a ser así. Usted se está tomando un cafecito, ¿sí? Con el amigo del alma. Usted se está tomando un cafecito ahí bien querido con él. Y él va a recibir estas noticias. El texto nos dice que Job pierde todo su ganado. Pierde sus bueyes, pierde sus asnas, sus ovejitas, sus camellos. O sea, su amigo le acaban de dar la noticia que se ha quedado sin empresa. Pero fuera de eso, terminando esa primera noticia, viene otra llamada y le dicen, miren, sus criados son muertos a filo de espada. Entonces a su amigo le acaban de dar la noticia que esos trabajadores que él quería tanto han sido muertos, los han matado. Hasta ahí, ¿cómo va la cosa? ¿Usted qué le diría a su amigo? Pero para terminar, ya el hombre muy cabizbajo recibe la última noticia donde le informan que sus hijos han muerto por un gran viento. ¡Qué situación tan difícil! Tu amigo del alma ha perdido su economía, sus trabajadores y sus hijos. ¿Sí? Y lo que tenemos que pensar aquí es, miren, ¿cuál es la reacción de Job frente a esto? Y el versículo 20 al 22 vamos a encontrar algunos momentos en este libro que nos van a ayudar a pensar en este tema. La providencia de Dios en la vida de Job. Mire lo que responde Job. Job se levantó, versículo 20 al 22, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted y yo decimos, Job, pero ¿cómo así que usted está diciendo que el Señor dio, pero que el Señor le quitó? ¿Cómo así, Job? ¿Cómo se te ocurre decir eso de Dios? Pero el autor inspirado por Dios, si usted mira, no corrige su teología. Es más, dice el texto, en todo esto no pecó ni culpó a Dios. Esto es algo que nos debe ayudar a pensar un poquito más en lo siguiente, miren. Dios es soberano sobre el sufrimiento en nuestras vidas. Pero el sufrimiento se prolonga en la vida de Job. Y Satanás lo que hace enseguida es tocar su cuerpo con una enfermedad. No solo le ha quitado su empresita, han muerto sus trabajadores y han muerto sus hijos, sino ya es su salud, su cuerpito. Y lo que el texto nos dice es que ha sufrido unas llagas tan difíciles que tiene que coger una teja para rascarse, ¿sí? Y ahí aparece su esposa, su querida esposa,
co- con este consejo, la ayuda idónea, no, aparece y le dice él, ¿aún conservas tu integridad? Maldiga a Dios y muérase. Y aquí va lo que Job le responde. Hablas como cualquier mujer necia. Y aquí Job nos va a seguir ayudando a comprender que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. ¿Qué es esto, Job? Pero no diga eso. En todo esto no pecó Job con sus labios. Nuevamente el autor inspirado nos dice que Job no estaba equivocado en su teología. Mis hermanos, Job atribuyó todo lo que le estaba pasando a Dios. Yo no sé usted qué piensa ahí, pero eso es una gran declaración. Es más adelante en el capítulo 19, Job dice estas palabras, dicen, cuando lo están acusando tanto, él dice, tengan piedad, mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. Job no atribuía nada de lo que le estaba pasando a Satanás. Y entonces, mis hermanos, usted y yo aquí necesitamos reflexionar. Cuando usted está en el sufrimiento, ¿qué piensa? Dios es soberano sobre su vida. Y para entender mejor este punto, yo les invito a que leamos, a que escuchen lo que dice el Catecismo de Heidelberg, que es una confesión histórica que nos ayuda a definir y aclarar nuestras doctrinas. Y en la pregunta del Catecismo 27 voy a leer para ustedes. ¿A qué te refieres cuando hablas de la providencia de Dios? Al poder todopoderoso y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas como si estuvieran en su mano. De modo que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, aquí va pues, los años fructíferos y los infructuosos, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza y todas las cosas no nos vienen por el azar, sino de su mano paternal. ¿Cómo les va a ustedes ahí con esa declaración? Todo, la enfermedad, la sequía, los años infructuosos, no vienen por el azar, sino de la providencia, la soberanía del Señor. Pero la segunda pregunta también nos ayuda mucho para entender esto de la providencia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué beneficio tiene para nosotros saber que Dios ha creado todas las cosas y las sigue sosteniendo por su providencia? Aquí va pues la respuesta, miren. Para que seamos pacientes en toda adversidad y agradecidos en la prosperidad también. Para que en lo porvenir pongamos nuestra firme confianza en nuestro Dios y Padre fiel. Aquí va. Estando seguros de que ninguna cosa creada nos separará de su amor, pues todas ellas están ¿en qué? De manera que no pueden ni siquiera moverse sin su voluntad. Es una gran declaración que Job nos está dando en esta mañana. Que todo viene de la mano del Señor. Y la historia continúa, y voy a pasar rápido por acá. Aparecen sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y a lo último Eliú. Y estos tres amigos comienzan los diálogos con Job. Ellos preguntan, Job responde, pero tenemos que decir que no necesariamente todos los consejos que esos amigos dieron fueron sabios o son bíblicos. Es más, si uno mira, lo que brilla ahí es la retribución. Todos querían convencer a Job. Job, hermano, ¿qué está practicando usted? ¿Cuál es su pecado? Arrepiéntase pues, hombre. Es que no hemos visto a alguien que sufra tanto solo por ser inocente. Si hubieran quedado calladitos mejor. Si usted mira el texto, dice que cuando ellos llegaron, ellos se quedaron callados al ver el sufrimiento de Job.
se hubieran quedado así calladitos. Pero el texto nos muestra que querían llevar a Job a decir: ¿qué estás practicando de pecado? Tenemos que decir que no necesariamente es así. La Biblia también nos muestra el sufrimiento de los justos. Si no, pregúntale a Esteban y a Pablo. También tenemos que decir que Dios usa el sufrimiento para traer santificación en nuestra vida. También tenemos que decir. Pero mis hermanos, eso no funciona así, que usted vea a un hermanito que está sufriendo y coge una carpetica como investigador a ver cuál es el pecado que está mi hermanito. ¿Será que se está viendo todas las series de la red? No funciona así. Tengamos cuidado con esas aclaraciones como frente al sufrimiento, declaraciones. Así no es. El texto sigue, la historia de Job sigue, capítulo 3. Job da rienda suelta a su queja y a su dolor. Es más, llega a maldecir el día en que nació. Pero hay un texto que nos va a ayudar a pensar cuál es la condición emocional en que está Job. Está en el capítulo 10, versículo 1 al 3. Miren pues cómo llega Job. Hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. ¿Cómo les parece cómo está Job ahí? Pero aquí sigue. Le diré a Dios: no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor a los designios de los malos. ¿Recuerdan el salmo que nos guía en esta liturgia? Job ya está desbordado en su amargura. Un autor que se llama Stephen Dave dice lo siguiente: el dolor de Job se está convirtiendo en enojo. Satanás no ha logrado que Job blasfeme a Dios, pero sí ha logrado distorsionar su perspectiva acerca de Dios. Él ha logrado convertir a Dios, a los ojos de Job, en su enemigo. Y aquí, mis hermanos, entonces tenemos que decir lo siguiente, y es que el sufrimiento es capaz de producir dos cosas en nuestra vida. O tú te acercas más al Señor, o tú te alejas del Señor. ¿Usted ha podido ver gente que está enojada con Dios? ¿Algún familiar suyo por la muerte de un ser querido? Recuerden que no estamos invalidando el sufrimiento, ni ser simplistas con esto. Pero el sufrimiento es capaz de sacar la forma como vemos a Dios, nuestra teología de Dios, nuestra amargura, y nos acercamos o nos alejamos del Señor. Pero a través de todos estos diálogos de Job con sus amigos, lo que uno ve en la escritura es que Job ha anhelado, Job desea una entrevista con Dios para poderle preguntar por qué él está sufriendo tanto. Porque Job, como acabamos de leer, pues tenía algunas preguntitas para decirle al Señor. Señor, creo que usted está siendo injusto. Creo que usted no está siendo sabio conmigo. Porque en la vida de Job no era fácil reconciliar un Dios justo y sabio con su sufrimiento. Y así llegamos a nuestro texto. El capítulo 38 al 41, lo que vemos ahí es la respuesta del Señor al sufrimiento de Job. ¿Usted qué esperaría que el Señor le respondiera a Job? ¿Usted qué desearía que el Señor le respondiera a usted si usted está en medio de un sufrimiento como este? Aquí va pues lo que hace el Señor. El capítulo 38 lo que hace es Dios le va a enseñar y le va a recordar a Job quién es Él. Y como nosotros somos tan queridos y tan buenos amigos, vamos a ayudarle a Job a responder algunas preguntitas, ¿sí? Vamos a ayudarle, yo les voy a leer y usted le va a ayudar a Job a responder estas preguntas. Así inicia la respuesta del Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia.
¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Y le dije, hasta aquí llegarás, pero no más. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar? ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Cómo vamos ahí con las respuestas? ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? ¿Puedes tú levantar la voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los cántaros? Das tú al caballo su fuerza, revistes su cuello de crines, le haces saltar como la langosta terrible en su formidable resoplido. ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mano se remonta el águila y hace en las alturas su nido? Lo que hace el Señor con la vida de Job y lo que va a hacer el Señor para nosotros con estas preguntas es: Job, tú necesitas recordar dos cositas. Tú eres un humano finito. Tú eres un humano con muchas incapacidades. Lo que hace el Señor es mostrarle: yo soy el creador. Yo soy el que sostiene y gobierna esta creación. Es más, ¿notaron la forma como Dios le hablaba a Job? Porque Dios le hace a Job unas preguntas que solo Dios mismo podría responder afirmativo. Solo Dios sabe las respuestas. Job no. Podemos decir que la forma como el Señor inicia su respuesta a Job es humillando a Job, para llevarlo a reconocer que él es limitado y que necesita confiar y depender del Creador. Job y usted y yo, en medio del sufrimiento, necesitamos recordar quién es el Señor. El texto, el libro de Job nos muestra que Dios no le explicó la razón del sufrimiento. Es más, es probable que en medio de nuestro dolor, de nuestro quebranto, de nuestro sufrimiento, no vamos a tener todas las respuestas. Ni el qué, ni el cómo, o esas frasecitas de no le digas al Señor el por qué, dile que para qué. Así no funciona eso, porque eso no es lo importante en el sufrimiento. ¿Sabe qué es lo importante? Es quién, el quién. Y eso es lo que el Señor está tratando de lograr con la vida de Job. Y eso es lo que el Señor quiere lograr para nosotros hoy. En medio del sufrimiento, recuerda quién es el Señor. ¿Quién es el Señor en este texto? El soberano, el todopoderoso. Pero quiero decir algo. No es un Dios soberano por allá de la creación. Es un Dios soberano, pero personal. Spurgeon, este querido predicador, dice esta frase: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Y cuando Spurgeon afirmaba que la soberanía divina era el mayor consuelo para los hijos de Dios, lo que él quería decir era: miren, es que el Señor está en control absoluto. El sufrimiento, las pruebas, garantizan que nada ocurre al azar, sino bajo el propósito amoroso de Dios. Y esto es lo que usted y yo necesitamos recordar, igual que Job. ¿Quién?
Lo primero que le enseña Dios a Job y por extensión a nosotros es que en medio del sufrimiento trae mucho, mucho consuelo recordar quién es el Señor. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Quién es el Señor para usted en medio del sufrimiento? Yo no soy el ejemplo de esta predicación, de verdad. Yo, igual que usted, estoy temblando y rogando al Señor, ay Señor, que tu Espíritu Santo intervenga en nuestra vida, para que en medio del sufrimiento, en vez de tantas preguntas, podamos recordar quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Y este texto nos deja ver que es soberano, poderoso sobre toda la creación, compasivo, y escuchen esto, sabio y fiel. Dios es sabio y misericordioso. Pero segundo, cuando preguntamos quién es el Señor, esa palabrita, esa preguntita va acompañada de otra vez. Bueno, ¿y cómo es el Señor? Y es que yo creo que en medio del sufrimiento, a veces se nos olvida quién es el Señor. Es porque necesitamos conocer mejor al Señor. Y ojo que conocer no es como de una forma intelectual. A eso no me refiero. Es más una experiencia personal. Es más conocerlo de una manera personal, experiencial, como dice un autor. Cuidado, querido hermano. Tú puedes tener todas las doctrinas correctas, pero no experimentar al Señor ni conocer al Señor íntimamente, cercanamente, continuamente, profundamente, de ese mar inagotable de la belleza del Señor, de quién es el Señor. ¿Has olvidado quién soy?, le dijo el Señor a Job. Si supieras quién soy, entonces deberías de confiar en mí. Pero después, ¿qué hace el Señor? Primero lleva a Job a decirle quién es el Señor. Y después lo lleva, bueno Job, ahora tienes que someterte, ¿sí? Y es que este es el punto, mis hermanos, miren. Solo el Señor es sabio en la forma como gobierna la creación. Solo Él es sabio en la forma de lo que decide para sus hijos. Y aquí hay una idea, si usted va al capítulo 40, en el versículo 1 y 2, como de censurar a Dios. Miren pues, 41 y 2 dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? Y esa palabrita que aparece ahí de censurar es la idea de alguien que está llevando frente a una corte, de acusarlo. Ay, hermanos, miren, en esas locuras que pasan en este lado del sol, encontré un caso de un hombre rumano llamado Pavel que demandó a Dios. Bueno, varios locos por ahí ya lo han demandado. Pero este hombre demandó a Dios ante la corte, con abogado y todo. Y su demanda consistía en que Dios lo había abandonado. Y lo había abandonado porque él decía que cuando se bautizó, él había firmado un pacto con Dios y Dios le había fallado porque él mató a una persona, entonces como que se desbordó en maldad y, hombre Dios, me abandonaste. Pero eso no es lo interesante, es cómo respondió la corte frente a este caso. Querido Pavel, te cuento que tu demanda no va a pelechar, no va a poder darse, porque es imposible citar a Dios a un tribunal. ¿No les parece que esto es una locura humana, intentar juzgar a Dios? Nosotros, simples criaturas, juzgando al Creador. Qué atrevidos, no. Tengamos cuidado, mis hermanos, con estas ideas. Puedes quejarte delante del Señor, sí, pero recuerda que tú eres una criatura y Él es el Señor.
¿O acaso no acusamos al Señor cuando decimos, yo creo, Señor, que tú te has equivocado con la esposa que me diste? Bueno, con el esposo también, de verdad. Yo creo, Señor, que me va a tocar acusarte porque no me has dado los hijos que yo necesito. No nací en el lugar donde debería haber nacido. Yo creo que la plática que tengo no es la suficiente. Y póngale a paréntesis lo que usted cree que necesita y que por esta razón usted y yo llevamos al Señor al tribunal. Y el tema que nos convoca, Señor, ¿será que tú sí estás siendo sabio al permitir este sufrimiento en mi vida? Y aquí va la gran enseñanza que Job tiene para nosotros en esta mañana. Y espero que el Señor, con su Espíritu Santo, profundice esta verdad en nuestros corazones. Job 43. Entonces Job respondió al Señor: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Aquí va pues. Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Un gesto que expresa humillación en la vida de Job. Ustedes recuerdan que Job anhelaba estar delante del Señor para decirle todas esas cositas que tenía ahí. ¿Recuerdan cuando leíamos? Y aquí Job, calladito. Dice, esa es la expresión, pongo mi mano sobre la boca. Y aquí va una enseñanza que nos deja Job. Cierra tu boca, inclina tu cabeza y confía en Dios. Cuando tú y yo estemos en ese sufrimiento tan difícil, cierra tu boca para no pecar contra Dios, llegando a acusarlo de injusto. Inclina tu cabeza para someterte a la voluntad soberana del Señor y confía en Dios. Cierra tu boca, inclina tu cabeza y confía en Dios. Esto de confiar en Dios en medio del sufrimiento, esto es imposible, recuerden. Entonces necesitamos decirle al Espíritu Santo que produzca ese tipo de fe que nos permite ver quién es Dios en medio del sufrimiento. Pero el Señor continúa hablando a Job y a nosotros. Y le dice en el versículo 7 del capítulo 40, ciñe ahora tus lomos, como un hombre yo te preguntaré y tú me instruirás. Sigue el Señor respondiendo. Prepárese pues, Job, que voy a seguir hablando, le dice el Señor. Prepárese, iglesia, que el Señor nos va a seguir hablando. Y una de las cosas que más luchamos con la soberanía de Dios en medio del sufrimiento es que nosotros creemos que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y aquí va este verso. El capítulo 40, el verso 6 al 14, más adelantico ahí de nuestro texto, tiene una imagen de un vestido de un rey y gobernar, ¿sí? Y dice así, versículo 10. Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira todo soberbio y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos junto en el polvo. Átalos en un lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Aquí el Señor entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Bueno, Job, entonces, como usted cree que si usted liderara su vida le va mejor, entonces aquí está. Póngase pues un vestido real y usted va a dominar, va a tratar al soberbio, lo va a humillar, al impío.
Y esta es la idea de un rey que va a gobernar con justicia y sabiduría. A mí me gustan las noticias. Bueno, si usted busca por las mañanas noticias o en la tarde noticias, usted puede ser que usted pase de los 40. Pues no es tan normal que alguien que lee. Yo llego al trabajo, pongo una emisora de noticias y los muchachos me dicen, pero vos cómo empezaste el día. Yo, ay hermano, cuando tenga 40, así que a usted le gustan las noticias. Pues no responda para que no se delate la edad. Pero esta es la idea. En ese noticiero que escuchaba hicieron una dinámica y era la siguiente de ¿qué haría usted si fuera presidente por un día? Cuando yo escuchaba las respuestas, claro, en un momento político como este, uno llamó y me sorprendió, es que mejor dicho, casi tienen que colgarle. No, eso hay que coger los grupos armados y volver, mejor dicho, yo dije, hay que apagar un momentico, este tipo está muy bélico. Otro dijo, no hay que cambiar el gobierno y empezaron. Y yo, ay Señor, ¿cómo sería eso si tú un día nos dices, bueno, hágale pues Edwin, sea usted Dios un día y gobierne pues la creación? Lo que quiere hacer el Señor es mostrarle a Job que él no tiene un juicio moral para gobernar con sabiduría, ni usted ni yo. La imagen de tener un vestido de rey y gobernar con justicia y sabiduría, eso es una locura para nosotros. Esta es pues la conclusión. Job, ni usted ni yo tenemos la sabiduría ni para juzgar el mundo, ni para nuestras propias vidas. Dios está en una categoría más alta que Job. Dios está en una categoría más alta que usted y yo. Nosotros no estamos en la condición de cuestionar. Entonces, si no estamos en esa capacidad de cuestionar, de gobernar, tenemos que ir entonces y decir, Señor, yo necesito aprender a someterme entonces a tu sabiduría, a la forma como tú gobiernas y a la forma en lo que tú decides para mí. Ay, mis hermanos, y saque pues papel y lápiz porque le vamos a seguir ayudando a Job. Y esta otra listica sí es más fácil, ¿sí? Lo que va a hacer el Señor es al banquillo Job, a ver pues cómo le va. Y solo le va a hacer dos preguntitas. Y en el versículo 40 y 41 lo que el Señor va a hacer para nosotros hoy es mencionar dos animales imponentes de la creación, Behemoth y Leviatán, ¿sí? Espantosos, que daban la imagen de todo lo abrumador, lo incontrolable, aterrador, que el hombre no lo podía controlar y Dios sí. Y le hace esta pregunta en el versículo capítulo 40. Dice, ¿lo capturará alguien cuando está vigilando? ¿Sacarás tú a Leviatán con un anzuelo? Estoy leyendo el versículo 40, el versículo 24 y el 41, versículo 1. Si lo que ha hecho el Señor en este texto es mostrar la grandeza de estos dos animales, lo incontrolable, le hace estas dos preguntitas. ¿Usted es capaz de controlarlos? Y es la nueva imagen, idea de Job. Tú no tienes el control. Solo Dios es poderoso para gobernar su creación. Por eso la sabiduría, la soberanía de Dios trae tanto consuelo. Solo Él es sabio y poderoso para gobernar nuestras vidas. Solo Él es tan grande. ¿Cómo es nuestra realidad frente al sufrimiento? Acudimos a Él, ¿quién? ¿Cómo es la realidad de tu sufrimiento? ¿Qué viene a tu mente en medio de esos quebrantos tan difíciles? ¿No trae mucho consuelo para nosotros recordar quién es el Señor? Soberano, fiel, bondadoso, capaz de controlar estas bestias solo con su voz. ¿Qué estás atravesando que necesitas recordar?
¿Quién es el Señor? ¿Quién ha sido el Señor? Mire por el retrovisor un poquito su historia, cómo ha sido el Señor. Bondadoso, compasivo, fiel. No estamos hablando de triunfalismo, pero sí estamos hablando que el Señor ha sido demasiado compasivo con nosotros. Cuando uno mira el capítulo 42, entonces ya el Señor ha tratado mucho con la vida de Job. Capítulo 42 dice así: entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y te hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Ya se acabaron las preguntas de Job. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos ven esa belleza de que solo tú eres sabio para gobernar, que tú eres soberano sobre lo que estoy viviendo. Me arrepiento en polvo y cenizas. Job lo que hace entonces es: necesito arrepentirme de mi falta de confianza en quién eres tú. Al final de todo, Job no recibió una explicación por su sufrimiento. Al final de la historia, miren mis hermanos, qué duro esto, pero puede ser que al final de la historia nosotros tampoco recibiremos la respuesta de por qué Dios permite esos quebrantos, esos momentos de tanto sufrimiento. Pero Job sí nos enseña, el Señor nos enseña a través de Job en esta mañana cuál es la forma correcta de responder al sufrimiento. Confiemos en Dios, sometámonos humildemente a su voluntad, porque solo Él es sabio, soberano y bondadoso. Y para probar esto, Santiago en el capítulo 5, en el versículo 11 dice así: miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Y mire Santiago cómo define la forma como Dios procedió con Job. Miren pues, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Mis hermanos, es aquí donde debemos de pensar en el Evangelio. Job ha sido escogido soberanamente por Dios para experimentar el sufrimiento y aprender a someterse a la voluntad del Señor. Pero en Cristo vemos a un siervo sufriente, al siervo sufriente de Dios, el justo, sometiéndose voluntariamente a la cruz para salvarnos, enfrentando todo el sufrimiento que eso iba a ser para Él. Y no solo para que nosotros hoy pudiéramos acercarnos y confiar en momentos de quebrantos, sino para ser perdonados y reconciliados con el Padre. Yo quisiera invitarle para terminar que usted abra la palabra del Señor conmigo en Mateo capítulo 26, versículo 42. Después de la revelación viene la adoración. Pero mire lo que dice. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, esta copa no puede pasar sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Este texto nos muestra a Jesús sufriendo la agonía de ir a la cruz.
Cristo está sufriendo por ir a un lugar de tormento por el pecado de la humanidad. El siervo sufriente de Dios se somete a la voluntad de su Padre para decir: yo pago por los pecadores, yo pago por aquellos que un día tú me darás. Y no solo para que puedan experimentar consuelo en medio del sufrimiento, sino para que puedan acercarse a una relación perfecta y amorosa.